Muy bien. La semana pasada comenzamos a ver lo que fue Mateo capítulo 24, ¿sí? No sé si lo recuerdan. Ahí, Mateo capítulo 24 inicia con 3 preguntas que le hicieron sus discípulos a Jesús, ¿sí? Si las recuerdan, ¿cuál fue la primera? ¿Cuáles serán las señales que anuncian el fin de los tiempos? La primera es Jesús, cuando le mostraron sus discípulos en cuanto al templo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? No le escucho. Que no quedaría piedra sobre piedra, que sería completamente destruido. Muy bien, ¿y eso ocurrió? ¿Sí? ¿En qué año? En el año 70 de nuestra era. ¿Quién lo destruyó? Bueno, el emperador, no, es un general Tito, hijo del emperador Vespasiano. ¿Sí? Eso es algo histórico, es arqueológico y cualquiera lo puede consultar. Y nosotros tenemos hoy a la fecha lo que es el Muro de los Lamentos, ahí en Jerusalén, es lo que quedó. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo les dice, vean todo eso, no quedará piedra sobre piedra. Ahora, después le hicieron 3 preguntas los discípulos al Señor Jesús, lo que fue en el versículo 3. Dice, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué fue todo esto? Referente a lo que va a ocurrir a Jerusalén. Después dice, ¿qué señal marcará tu regreso? ¿Por qué? Porque recordemos que en el capítulo 24, versículo 33 dice, pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Entonces prácticamente estaba hablando de su regreso, ¿sí? Y después dice, y del fin del mundo. Ya empezamos, en la semana pasada vimos casi versículo a versículo hasta el versículo 31, ¿sí? Donde dice, y enviará a sus ángeles con potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra hasta el cielo. Pero ahí vimos, si recuerdan, cuáles fueron las señales que el Señor Jesucristo mencionó en cuanto a qué señal sería. Por favor, les pido de su celular que lo pongan en muting, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué señales será del fin del mundo y de su venida? Y lo vimos en Mateo capítulo 24, lo vimos con Daniel, ¿sí? ¿Qué señales? No, eso jamás iba a ser una señal de la venida del Señor. No, tampoco. Cuando la abominación de la cual habló Daniel, ¿sí? A la mitad, dice, y vimos varios pasajes de Daniel, a la mitad hará un sacrificio, sacrílego, dice, y ahora será el fin. Y hecho, de eso lo vimos en el versículo, Mateo 24, versículo 14, dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Es que necesito recordar, si no, no puedo avanzar, ¿sí? Dice, y se predica la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán. Y dice, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo es cuando va a empezar el fin? Versículo siguiente. Llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. El lector presta atención, etc. Entonces, aquí, todavía en Mateo, Jesucristo está diciendo que qué señal será en cuanto a su venida, cuando esta persona cometa un sacrilegio en el lugar santo, ¿sí? ¿Y qué nos dijo Daniel? Porque ahí, si Jesús mencionó a Daniel, pues nos obligó a ir a Daniel, ¿recuerdan? Y Daniel, ¿qué nos decía? Que va a ser un periodo de 7 tiempos, 7 años, y que a la mitad va a ser este sacrificio, este sacrílego, y que a partir de esos 3 años y medio, al final, es cuando el Señor Jesucristo vendrá. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma narración que nos dice, cuando dice
Dice, cuando vean, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, las personas que estén en la azotea no baje a la casa para empacar. Entonces seguirá toda esa persecución. Entonces el pueblo de Israel será perseguido. Todas las naciones que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar, no podrán vender, no podrán hacer absolutamente nada y también serán perseguidos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ya vimos inclusive este pasaje donde dice, versículo 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Sí recuerdan a qué se refiere? Jesús está hablando de las cosas futuras, ¿sí? Entonces, ¿este pasaje se refiere que nosotros perdemos la salvación? No, ¿verdad? Se está refiriendo a los cristianos del futuro, ¿sí? Que tienen que permanecer firmes y que demostrarán con su vida que realmente son salvos, cristianos. ¿Sí me explico? No es para nuestro tiempo. ¿Por qué no es para nuestro tiempo? Porque el mismo contexto Jesús está hablando de, de cosas futuras. ¿Sí vamos bien? Sí, quedó claro. Bien. Después dice que después de todo esto, será la persecución y todo. Y después versículo 23 dice, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean, pues se levantarán, etcétera, etcétera. Y versículo 25, miren que les he advertido esto de antemano. Dice, y versículo 27, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, ¿de qué forma va a venir? O sea, ¿qué decíamos la semana pasada? Va a venir Jesucristo, pero va a venir ya aquí a habitar en mi corazón. No, ¿verdad? Es que está reinando en el cielo, como dicen los testigos de Jehová. Sí, o es que está reinando espiritualmente ya en la iglesia y ya en todo el mundo. ¿A eso se refiere la profecía? No, se refiere que Él estará físicamente, el Señor regresará. ¿Sí? Y ya está hablando acerca de cuando venga el Señor. Y después versículo 30, dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál será la señal de que ya del regreso del Mesías? Todos lo van a ver. No va a ser ni espiritual, no va a ser ni que, ay, ¿no te diste cuenta que ya Cristo vino? No, todos lo van a ver, todos, ¿sí? No va a haber de que, ¿qué señal? Bueno, si dijo, cuando la abominación desoladora hagan, dice Daniel 3 años y medio después, y ahora sí, vendrá el Mesías. ¿Sí vamos bien? Hasta ahí quedamos. Entonces, todos esos, Señor Jesucristo está respondiendo las preguntas que le hicieron sus discípulos. Sí. ¿Qué señal habrá de tu venida? Bueno, pues todo lo van a ver. Del fin del mundo, del fin, bueno, comenzará, esa señal del fin será cuando se haga ese sacrilegio. ¿Y cuándo ocurrirá esto de que el templo se destruirá? Bueno, no les contestó, pero el tiempo se los contestó. ¿Sí? En el año 70 y fue destruido. Entonces, si en el año 70 que fue destruido el templo de Jerusalén, se cumplió algo que Jesús dijo 40 años antes, ¿sí? ¿Se cumplirá lo demás? Sí. Sí, se cumplirá lo demás. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, Jesús ya está dando las pausas, ¿no? Ya está dando las pautas para que sus discípulos sepan exactamente cómo van los tiempos. Bueno, ahora vamos a Mateo capítulo 24, ahí estamos Mateo 24, seguimos versículo 32. Y dice lo siguiente, ahora aprendan una lección de la higuera. Y esto era muy común del Señor Jesús. El Señor Jesús utilizaba parábolas, utilizaba ilustraciones, ¿con qué propósito? Pues para reforzar la enseñanza. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense otra vez. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca, ¿sí? El ejemplo que el Señor Jesucristo está dando es algo práctico y algo que muy bien ellos lo podían entender. Simplemente,
Ellos preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin? Bueno, cuando se haga este sacrificio sacrílego, 3 años después y medio, ya yo vengo. El hecho que te diga, aprendan de la higuera cuando pase esto, es que ya se acerca. ¿Es difícil de entender? No, fácil, ¿verdad? El Señor Jesucristo está siendo claro. ¿Sigue contestando o ha cambiado de tema? Sigue hablando del mismo tema. ¿Sí vamos bien? Versículo 33. De la misma manera, cuando vean que sucede todas estas cosas, ¿cuáles todas estas cosas? El sacrificio sacrílego, que vienes de las nubes, etcétera. Dice, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. ¿Regreso de quién? Del Señor. No nos podemos salir del tema porque seguimos hablando del mismo tema de la venida del Señor. Si vamos bien. Versículo 34. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ahora, cuando dice no pasará esta generación, se está refiriendo a la generación que vivirá esos acontecimientos, no se está refiriendo a la generación de Juan, de Pedro, nada. ¿Por qué? ¿Ocurrió lo que dijo? No ocurrió. Entonces, como no ocurrió, no se está refiriendo a esa generación, sino se está refiriendo a la generación de o de creyentes del futuro, que ellos verán, ¿sí? Este sacrificio, ellos verán cómo serán marcados, lo vimos la semana pasada con el 666, ellos verán cómo serán perseguidos, etcétera, etcétera. Y les digo la verdad, no pasarán esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y es muy similar a lo que acabo de mencionar, que si el Señor Jesucristo mencionó que no quedaría piedra sobre piedra y se cumplió, ¿esto qué quiere decir? Que lo que dijo a continuación también se iba a cumplir. ¿Sí vamos bien? Dice, hasta que todas estas cosas sucedan. Versículo 35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Prácticamente lo que Dios dijo se cumple. ¿Sí? O hay algo que lo que Dios dijo no se cumple, o que diga el hombre, no, pues no quiero. No, se cumple. ¿Sí? Versículo 36 dice, sin embargo, y aquí ya empieza el rollo, ¿sí? Ahora, yo sé que a lo mejor ustedes ya tienen el concepto de lo que vamos a hablar, ¿sí? Pero me gustaría que de cierta forma, o que tengan ideas preconcebidas, pero de cierta forma quiero invitarlos, vamos a hacer como un rompecabezas con los textos que vamos a ver, dejar que la misma Biblia nos sorprenda, ¿sí? Y dejar que la misma Biblia nos diga en cuanto a ello, porque muchas veces podemos tener ideas preconcebidas y, no, es que me enseñaron, así, y así, y así, y así tiene que ser, ¿sí? En las cosas doctrinales, sí, a lo mejor vamos a ver algo que ustedes ya saben, ya lo han visto anteriormente, pero es importante y lo que quiero es de que nosotros nos asombremos, veamos y que lo veamos, que no sea, es que en el aposento alto se dice y ellos creen esto, no. No se trata de que en aposento alto se cree eso. Se trata de que dice en la Biblia esto. ¿Sí me explico? No es mi doctrina, no es mi religión, no es mi dogma, no son mi secta, ¿no? ¿No? Sino es la palabra de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, versículo 36 dice lo siguiente. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y a ver, dirán, a ver. No sé por qué hay un discípulo, ninguno de los discípulos dijo, a ver, Señor, casi, barajéamela más despacio. Tú nos estás diciendo, te preguntamos, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Bueno, no nos contestaste, pero sabes que va a contestar. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y nos estás marcando muy bien las cosas que van a ocurrir, ¿sí? Pero inclusive nos dijiste, aprendan de la higuera.
¿sí? Que aprendan de liguera, pues si ven que está pasando esto, que cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir, las hojas, o sea, que observemos. Prácticamente nos estás diciendo cómo van a ir ocurriendo las cosas. De hecho, fuimos a Daniel y Daniel nos dijo 3 años y medio, es el sacrificio, sacrílego, 3 años y medio, ya la venida del Señor. Sí, segunda Tesalonicenses también nos mencionó eso, lo vimos la semana pasada. Ya está, ya lo entendimos. Pero ahora, Señor, me estás diciendo, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora. ¿Y ahora qué pasó? ¿Sí nos respondiste o no nos respondiste? ¿Nos estás hablando de otro evento o del mismo evento? ¿Sí? ¿Cómo es de que nos dices, esas son las señales y ya no las marcas muy bien? Y ahora resulta que nos dices, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Entonces, ¿la Biblia se estará contradiciendo? ¿Jesucristo se estará contradiciendo? ¿Jesucristo estará cambiando de tema o estará hablando del mismo tema? Pero, ¿qué está hablando, Señor? ¿De qué está hablando el Señor Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir leyendo. Versículo 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Ahora es interesante lo que menciona el Señor Jesús en el versículo 38. Dice, en esos días antes del diluvio, dice, la gente que disfrutaba, ¿sí? Porque está diciendo acerca de su venida, ¿no? ¿Sí? Antes de que venga, la gente disfrutaba. Pero a ver, anteriormente me dijo el Señor Jesús en el versículo 21, perdón, dice, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, que el Señor Jesús mencionó anteriormente, que dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y después me dice que después de que la abominación haga este sacrificio sacrílego, dice, entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, las personas que estén en la azotea no baje a la casa para empacar, la persona que esté en el campo no se regrese ni para buscar un abrigo, etcétera, etcétera. A ver, Señor, ahora, ¿de qué estás hablando? ¿Sí se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Entonces, tenemos que comparar lo que es Mateo 24, 20 a 22, ya lo leímos. Dice, y de hecho, a menos que se acorte ese tiempo, versículo 22, de la calamidad, ni una persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora el Señor Jesucristo, ¿ahora de qué está hablando? ¿Seguirá hablando de las cosas futuras? Es el mismo contexto. Pero a ver, pongan otra vez, ya nos contestó qué señal habrá de su venida y cuándo será el fin. Ya nos quedaríamos satisfechos. Pero sin en cambio el Señor Jesucristo sigue hablando. Pero ahora nos dice de algo donde y no sabrán. Solamente el Padre, ni los ángeles, ni el Hijo sabe cuándo será. Entonces, Señor, ¿de qué nos estás hablando? Algo que debemos de hacer el Señor para buscar recursos es, bueno, el Señor Jesucristo anteriormente mencionó a Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿Daniel nos podrá dar un poquito más de información? Vamos a ver si Daniel nos da información. Vamos a Daniel capítulo 12.
Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. En ese tiempo se levantará Miguel el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de ¿qué? Angustia, ¿sí? Pero a ver, aquí Daniel me está diciendo que habrá un tiempo de angustia. Daniel está hablando de las cosas ¿qué? Futuras, ¿sí? Daniel me está hablando de la angustia de la que primeramente Jesucristo habló en Mateo 24, ¿sí recuerdan? Será tiempo de persecución, etcétera. Entonces, bueno, dice, habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. A ver, y si vamos a Mateo 24, dice, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Va más adecuado a lo que Jesús dice en Mateo 24 y lo que dice Daniel capítulo 12. Casi, casi son las mismas palabras. Y si son casi, casi las mismas palabras y el mismo acontecimiento, están hablando de lo mismo. Si vamos bien. Después dice, habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Dice, sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro, será rescatado. De ahí nos saltamos al versículo 9 y versículo 10 de Daniel 12. Dice lo siguiente, pero él dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo de ¿qué? Del fin. Ahora, ¿qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús en cuanto a cuándo será el tiempo de qué? Del fin. ¿Sí? Daniel habló acerca de esta abominación, ¿verdad? Que hizo el sacrílego y también menciona lo que es el tiempo del fin. Entonces, ¿Daniel y Jesús estarán hablando de lo mismo? Sí, están hablando de lo mismo. Y dice otra vez, versículo 10, mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Somos sabios, ¿verdad? Entonces tenemos que saber lo que significa. Entonces, si el Señor Jesucristo está hablando todo esto de lo que dijo Daniel, dice, quiero resaltar lo que es, mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Pero en Mateo capítulo 38 dice, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casas. ¿Se le estaban pasando? Bien. Entonces, ya lo que Jesús está hablando en Mateo 24, 38, ya no pareciera ser lo mismo que está hablando Daniel, ni lo mismo que mencionó Dios, Señor Jesucristo, en los primeros versículos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y dice, pero ahora seguiríamos preguntando, entonces, ¿a qué eventos se estará refiriendo Jesús cuando dice unos? Bueno, más adelante vamos más adelante, dice versículo, otra vez a Mateo 24. Mateo 24, 39 dice otra vez, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y versículo 40 dice, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será tomado, uno será llevado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Ahora, igual dirá, Señor, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué se imaginan que se estará refiriendo el Señor? A lo que es llamado el rapto. ¿Sí? Entonces, si me está diciendo que cuando es su venida así, física, ¿sí? Días previos o años previos, ¿qué estará sucediendo? Lo que es llamada, ¿qué? La tribulación, lo que es llamada esta persecución del anticristo, etcétera, etcétera. Prácticamente todo lo que vemos en Apocalipsis,
¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo está mencionando eso, pero ¿los discípulos lo entendían? No, no lo entendían. No sabían a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús. Ahora, preguntaríamos, ¿hay algo que en otra epístola nos pueda dar más referencia? Ahora, si nosotros recordamos, vamos a Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Este lo vimos la semana pasada. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Sí? Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, ya estamos ahí. Dice, desde el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Estaríamos hablando lo que dijo Mateo capítulo 24, lo que está hablando Daniel. ¿Estamos hablando de qué? Del mismo tema, ¿sí? Dice, no les crean ni siquiera afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Se estará refiriendo a lo mismo que habló Jesús en Mateo 24, a lo mismo que Daniel está mencionando. Ahí está. ¿Sí? Pero esta persona, en qué tiempo, en qué momento de tiempo nos está refiriendo? Días previos o años previos, 3 años y medio antes de que venga Jesucristo físicamente. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y después dice, no se acuerden de lo que les mencioné todo. Bueno, esto los dejamos. Eso. Pero ahora, qué interesante. Pareciera ser que los tesalonicenses les gustaba mucho el tema de las cosas futuras. ¿Sí? Y normalmente en cuanto a Segunda Tesalonicenses, inclusive los que tienen teología reformada siempre hablan acerca de la venida y siempre se enfocan en Segunda Tesalonicenses. ¿Pero qué creen? Antes de Segunda Tesalonicenses existe un Primera Tesalonicenses, la que muchas veces no citan para hablar. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el tema que nosotros vamos a exponer. Entonces, vamos a primera a los tesalonicenses, desde el capítulo 1. Vamos a ir viendo capítulo por capítulo, no lo vamos a ver todo, sino dónde menciona en cuanto al tema. Entonces, los tesalonicenses pareciera ser que el tema de las cosas futuras fue algo de lo cual platicaban mucho con Pablo, de lo cual les gustaba, ¿no? A veces igual en la iglesia hay muchas veces que la gente dice, bueno, te voy a dar tu discipulado, no, háblame a mí de Apocalipsis, no, háblame a mí de Anticristo, háblame de la bestia, háblame de la marca, me la hago, no me la hago. Empiezan así a hacer un montón de cosas porque a la gente le interesa eso, ¿no? Así como que, wow, ¿no? Saber de las cosas futuras y decir, ay, ¿qué? Y esto sí se concuerda con Nostradamus o no se concuerda con Nostradamus. O empiezan ahí a decir, ¿no? A ver, ¿y dónde dice en la Biblia de las Torres Gemelas? Empiezan ahí, eso no le interesa a Dios. ¿Sí me explico? Entonces es importante que nosotros veamos esos puntos. Entonces, la primera Tesalonicenses nos aporta información. Capítulo 1, versículos del 8 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 en adelante. Dice lo siguiente: y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. También comentan cómo ustedes esperan
con ansias ¿qué? La venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Sí? Porque ahora si nosotros ya sabemos del tema que vamos a hablar, ¿sí? Muchos preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con la iglesia, ¿no? Y de hecho la semana pasada, digo, tengo que mencionar ya muchas cosas para no tardarnos tanto. ¿Qué pasará con la iglesia? Y la semana pasada mencionábamos eso. ¿Qué pasará? El tema que hablamos, nunca mencionamos la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? Ahora, ¿qué recordamos? ¿Qué nos dice Mateo 24? Dice, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y después dice que inclusive en Daniel, creo que lo leímos, que será un momento de prueba, de tribulación, de juicio. ¿Sí? Entonces, ahora uno podría preguntar, porque hay tres teorías. Este acontecimiento de que va a ser librada la iglesia es antes, durante o después. ¿Sí? Si fuese después, entonces, si va a ser un momento de angustia, un momento de juicio, si la iglesia tiene que pasar la tribulación, entonces quiere decir que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente. Entonces descartamos esa. No puede ser tampoco en la mitad, porque también todo lo que habla al principio de Apocalipsis, recordemos que aunque todavía no salía este anticristo, pero Dios mandaba plagas, Dios mandaba juicios en contra de la tierra. Y la gente que decía se enojaba con Dios, ¿verdad? Y blasfemaba en contra de Dios. Entonces, tampoco podemos pensar que la iglesia estuviera sufriendo ni un pedacito, porque va a ser un tiempo de juicio. Sin en cambio, ¿qué es lo que nos dice Mateo capítulo 24? Otra vez, en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos. ¿No se estará pareciendo más al tiempo en el cual vivimos nosotros hoy en la actualidad? Pues la gente disfruta de su vida, se casa, se da en casamiento, hace esto, hace aquello. ¿Le preocupa lo que va a pasar? No, vive su vida como es, ¿sí? Pero ¿cuándo va a venir? ¿Sí? Cuando dice, sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, ¿qué podemos entender? Que el concepto de la venida del Señor son de dos acontecimientos. ¿Sí me explico? Cuando hablamos acerca de la venida del Señor, estamos hablando de uno será tomado y otro será dejado, donde nadie sabe cuándo va a ocurrir. ¿Sí me explico? Pero el otro donde ya Jesús venga y establezca su reino, la parushía, ahí sí, ya qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin de los tiempos. ¿Sí me explico? Entonces, ahora podemos entender a qué se estará refiriendo el Señor Jesús. ¿Sí? Seguimos en 1 Tesalonicenses 8, dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida que desde el cielo del Hijo de Dios Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Y después dice, Él es quien nos rescató de los horrores del ¿qué? Del juicio venidero. Entonces, pregunta, ¿la iglesia pasará por este periodo de prueba y de tribulación? No, no pasará. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Jesucristo por la iglesia en la cruz fue suficiente para librarlos de cualquier juicio. ¿Me explico? ¿Sí? De cualquiera. No hay de, ay, es que te faltó pasar por ay, es que te faltó que te perdonara por este pecado. No, ¿verdad? Es total. El sacrificio de Jesucristo es completamente total. Ahora, vamos al capítulo 2. Versículos 19 y 20. Dice lo siguiente, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Sigue con el tema, ¿verdad?
Los tesalonicenses son mucho de este tema de la venida del Señor. Y que contesta, ¿son ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo. Todavía sigue el tema de lo que es la venida del Señor. ¿Sí? Nos saltamos al capítulo 3, versículo 13. En el versículo 13 dice lo siguiente, que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre. Dice, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. ¿Sí? Ahí nos da otro detalle, dice, y al estar delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Observemos, dice cuando regrese con todo su pueblo santo. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 24? Y dice 24:30, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo. Ahora, aquí cuando venga el Señor, habla acerca de quiénes, los ángeles, ¿sí? Y aquí en Tesalonicenses habla de qué, cuando el Señor regrese con todo su pueblo. ¿Los ángeles será su pueblo? No, los ángeles son ángeles y su pueblo es su pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿El pueblo de Israel? ¿La iglesia? ¿Sí? ¿Qué nos dice más adelante? Entonces, si en uno dice ángeles y en otro dice el pueblo, ¿serán acontecimientos iguales o diferentes? Diferentes. Porque cuando Él venga y establezca su reino, vendrá ¿qué? Con ángeles. El próximo mes en nuestra lectura vamos a leer el libro de Joel. Y todo el libro de Joel menciona acerca de cuando venga el Señor Jesucristo. Todo esto que vimos anteriormente, lo que vimos prácticamente lo que será del versículo 29 al versículo 29, versículo 30 de Mateo 24, es todo Joel. ¿Sí? Para que cuando lleguen y vean Joel, digan, ay, aquí mi hermano nos dijo, y pongan especial atención a los detalles. ¿Sí? Bueno. Dice otra vez, entonces, otra vez, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, dice, y al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo, amén. Ahí lo vamos a dejar un momento, pero recordemos eso. Después de ahí nos saltamos al capítulo 4. Y el capítulo 4 nos esclarece aún mucho más las cosas. Dice lo siguiente, capítulo 4, versículos 13. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Prácticamente es la pregunta que una persona haría. Bueno, ¿y el que cree en Cristo, a dónde se va? El que no cree en Cristo, ¿a dónde se va? ¿Sí? Era una pregunta que los tesalonicenses también le habían hecho a Pablo y Pablo les está contestando. Y esa es una pregunta muy válida hasta para nosotros, ¿no? Nosotros preguntamos, bueno, me voy a morir, ¿y a dónde voy a ir? ¿Sí? ¿Qué va a pasar de mí? Si he creído, ¿a dónde estaré? Si no he creído, ¿a dónde me voy? Bueno, pues Pablo responde esta pregunta, responde. Dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Versículo 14. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él, a quien habíamos leído anteriormente, dice a su pueblo, ¿verdad? Su pueblo santo. Y aquí en Tesalonicenses, el mismo epístola, el mismo autor dice, traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces, ¿quiénes vendrán con Jesús cuando venga el Señor?
¿Todavía aquí? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En la tierra o en los aires? En el cielo. ¿Quiénes vendrán con él? Los creyentes en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, fíjense la escena. A ver, yo me voy. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo creo en Jesucristo y el día que yo me muera, ¿a dónde me voy? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿A dónde me voy el día que, si yo me muero creyendo en Cristo, ¿a dónde me voy? Al cielo. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. ¿Sí? Y va a haber un día en el cual yo voy a regresar con Él. ¿Sí? Espiritualmente o físicamente. Ahí, hasta el momento, si yo me fui, o sea, mi cuerpo se muere aquí, se descompone y mi espíritu, vaya, a Dios. ¿Sí? Dice Proverbios, y va a Dios quien lo dio. ¿Sí? Dice después, traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. ¿Por qué no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto? Porque ellos se murieron primero y ellos ya están con el Señor. ¿Sí me explico? Sí, y después dice, ¿por qué? Porque de hecho ellos vienen con el Señor. ¿Sí vamos bien? ¿Sí están imaginando la escena? 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Si se dan cuenta, ¿por qué los que hayan muerto en Cristo, todas las personas que mueran en Cristo y van con Dios? Y cuando venga el Señor en las nubes, ¿sí? Como dice aquí, y vendrán todos los que han creído en Cristo, ¿por qué regresarán? ¿Con qué propósito? Para juntar lo espiritual con lo material. ¿Sí me explico? ¿Seremos nosotros siempre espirituales? No. Tendremos cuerpos transformados, pero a final de cuentas nosotros seguiremos siendo de carne y hueso, pero seremos transformados, así como el Señor Jesucristo. Él resucitó, ¿sí? Y tuvo un cuerpo transformado, donde ya no se cansa, donde ya no necesita dormir, donde ya no necesita comer, etcétera, etcétera, etcétera. Será un cuerpo transformado, un cuerpo que no se enfermará, un cuerpo, etcétera. ¿Sí? Que algunos dirán, ¿y cómo voy a resucitar? ¿Voy a resucitar gordito como estoy o fortachón como estoy? ¿Cómo voy a resucitar? Eso creo que sale sobrando, pero pero no lo sabemos. A quien que empiece a decir, no, es que sí, vas a resucitar de 30 años, vas a resucitar de 40, uy, vas a resucitar de 90 años, así como te ves. No, ¿por qué resucito? ¿No? Entonces, no sabemos, no hay un texto en donde diga resucitarás así de esa forma, ¿no? Pero resucitaremos. ¿Sí me explico? Y después dice, otra vez, dice, y se levantarán de sus tumbas. Entonces, imaginen la escena. Viene el Señor con los suyos y con voz de mando, con trompeta de voz, dice, todos y los muertos en Cristo se levantarán y su parte espiritual se unirá en los cielos con su parte material. ¿Sí me explico? Y después dice más adelante Pablo, luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, porque Pablo pensaba que ya era el fin, ¿no? Ya habían destruido el templo, que lo cual predijo el Señor Jesús. Vespasiano estaba persiguiendo al cristianismo, y prácticamente decían, ya es el tiempo. Estaba la persecución en contra de los cristianos. Y después dice, seremos ¿qué? Arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor, ¿cuándo? Para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Se dan cuenta? Todas estas acontecimientos. Ahora, aquí, ¿qué es lo que dice? Vendrá aquí el Señor y establecerá su pie, ahí como dice Ezequiel, capítulo 14, que vendrá y pondrá su pie ahí sobre el monte de los olivos y se partirá a la mitad. No. Esto dice que es, ¿dónde? El encuentro
en los aires. ¿Sí me explico? En los aires. Entonces, a ver otra vez, entonces no es lo mismo cuando Él venga con su gran gloria y todo y a este acontecimiento. No, son dos acontecimientos completamente diferentes. Ahora, en Mateo capítulo 24, recordemos, al Señor Jesucristo le hicieron la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Sí, ¿qué señal habrá de tu regreso? Y el Señor Jesucristo está respondiendo. ¿Sí? Les contestó primeramente las cosas que ellos conocían, pero había un acontecimiento que ellos no conocían porque no lo preguntaron. ¿Sí? ¿Y cuál era? Uno será tomado y otro será dejado. ¿Sí? Y ese es el evento que está diciendo, porque la hora ni el día nadie lo sabe, más que solamente mi Padre que está en el cielo. Y hay cuidado con muchos pastorcillos o lo que sea que se atreven a decir, no, el Señor viene para julio de tal, no sé qué, de tal año. No, el Señor viene para mi cumpleaños, porque yo soy soy migas con el Señor. ¿Sí? Gente que se ha atrevido a dar fechas, gente que hay una, este, una teología que se llama dispensacionalismo. Cuando yo estaba en el seminario me lo enseñaron, pero siendo honestos, yo veo en la Biblia, busco y busco y busco, y no veo bíblico el dispensacionalismo. Y muchos dispensacionalistas, muchos pastores dispensacionalistas, ellos son los que se han atrevido a hacer ese tipo de atrevimientos, de dar fechas, de dar esto, de dar lo otro, y realmente pues siempre se equivocan, porque recordemos que dice Jesús, mi palabra no pasará. Si yo digo que nadie sabe más que solamente el Padre, o sea, ¿tú quién eres para de repente decir, no, el Señor va a venir tal fecha, no, el Señor va a venir tal fecha, no, el Señor, no, no eres nadie, ¿sí? No eres nadie. Solamente, dice, ni yo sé. Solo queda en la única potestad de Dios. Y ese es el acontecimiento donde dice, porque regresemos, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Ahora qué interesante que menciona el tiempo de Noé, porque a todo el mundo fue juzgado. ¿Sí? Cuando venga lo que es el tiempo de Apocalipsis, todo eso malo, va a ser un tiempo de ¿qué? De juicio en contra de quién? De todo el mundo, de Israel y de todo el mundo. ¿Sí? La gente estaba haciendo su vida normal. ¿Sí? Nosotros ahorita estamos haciendo ¿qué? Nuestra vida normal. ¿Sí? ¿Tendrá relación? Sí. Entonces, había una señal que a sus discípulos les faltaba aprender. ¿Cuál era? Uno será tomado y otro será dejado. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que la primera señal que va a ocurrir referente a del fin y de su venida es uno será tomado y otro será dejado. Porque en el momento en que uno será tomado y otro será dejado, y esto lo podemos ver como en las películas, ¿no? Como en una ilustración, cuando hablan del tema, ponen, por ejemplo, a pilotos de avión que son cristianos. Viene el Señor, se lleva al piloto, ¿y qué pasa con el avión? Se estrella. ¿Nada más uno? ¿Y si hay un montón de aviones que se estrellan al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? La gente se pregunta, caray, como si fuera muy común que de repente empezaran a llover aviones, ¿verdad? Ahora llovió aviones, bueno, y ya se mete a su casa otra vez. No, será algo que llame la atención. Choferes cristianos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con Alejandro? Su camión, ¿no? Chin, mi carga, o sea, ¿te va a preocupar tu carga? No, vamos, o sea, vas a desaparecer y ¿qué va a pasar con tu camión? ¿Tiene piloto automático? No, ¿verdad? O sea, se estrella y se lleva lo que hay enfrente. ¿Sí? Va a ser un acontecimiento que va a llamar la atención. ¿Me explico? ¿Sí? Familiares que desaparecerán, ¿sí? Gente en todo el mundo que desaparecerá. Es algo de lo cual el Señor Jesucristo dijo. Y por eso dice, eso no saben cuándo va a ocurrir. Esa será la primera señal.
¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cuando uno sea tomado y otro sea dejado, a partir de ahí, por eso dice, aprendan de la higuera. Cuando ocurra esto, saben que tienen 7 años de tribulación. A la mitad, saben que el anticristo va a cometer el acto. Y que cuando cometa eso, usted Israel y todos los que creen, tengan mucho cuidado porque todo irá en contra de todo lo que se llame Dios. ¿Me explico? Entonces, el Señor Jesucristo siguió contestando las preguntas que sus discípulos hicieron. Yo tengo una pregunta. Cuando Jesús les está contestando a sus discípulos, lo está haciendo desde la perspectiva judía. Entonces podemos que entender que, bueno, o por lo menos yo entiendo que todos ese tipo de, ahora sí que como que de llamadas de atención, no son tanto para nosotros como la iglesia, sino son para tanto para el pueblo judío como para así como para el pueblo judío, ¿no? Tanto esa higuera, prepárate, es porque ahora sí que le está diciendo al pueblo judío que no lo aceptó todo el castigo que les va a caer por parte de Dios por no creer en Jesucristo como su Salvador, ¿no? Dios, ¿no? No es tanto como que para nosotros está esperando el rapto para vivir la gran tripulación. No es como que tanto para nosotros, sino para los judíos, ¿o estoy equivocado? Los primeros receptores del mensaje son sus discípulos, que son judíos, y el pueblo de Israel. Los gentiles de la época, o sea, no les interesaba el judaísmo, porque el judaísmo hablaba acerca de la venida del Mesías, ¿no? Y que era como judíos, que era lo que estaban esperando, la venida del Mesías. Por eso le estaban preguntando. A él ya lo reconocían como el Mesías. Por eso le preguntaban, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él les refiere a Daniel, entonces es meramente el mensaje, primeramente para los judíos, ¿sí? Pero muchos de ellos, lógicamente, en el papel de como cristianos, pues es otra forma de pensar, ¿sí? Pero primeramente como judíos, ¿sí? Bien, ¿alguien más? ¿No? ¿Y a los que creman, pastor? A los que creman no les pasa absolutamente nada. Le voy a decir, va a ser exactamente lo mismo, porque si pensáramos que Dios no es poderoso para de las cenizas así levantarnos, estamos hablando de un Dios no todopoderoso. Es más, qué interesante, Nerón, si recuerdan este emperador Nerón, lo que es la Vía Apia, toda esa avenida, casi como si fuese ahí Insurgentes, ¿no? Así. Toda esa era una avenida principal. ¿Qué fue lo que hizo? No, pues no hay luz. Pues sácate a los cristianos, échales aceite, empálalos y préndelos para que alumbren toda la Vía Apia de cristianos. Muchos de ellos se habrán incinerado, Sí. habrán demostrado con su vida que confesaban y creían en Jesucristo, ahí al filo de la muerte. Sí, y por eso los mataron. Imagínense a un Dios diciendo, chin, te incineraron. No, pues a ti no. ¿Sí me explico? ¿Cuántos cristianos que han viajado en barco? Imagínense el Titanic, ¿no? Que iba ahí y se hundió. Ya se muere la persona. Pasa un pescadito, ¡pum! Se come. Pasa otro, ¡pum! Se le lleva. Pasa otro, ¡pum! A esos también Dios los podría sacar. Sí. De hecho, hasta vemos nosotros ahí en Apocalipsis capítulo 20, donde dice, y el mar, Dios sacó los muertos y el infierno. Entonces, no hay alma, no hay nada que Dios no pueda hacer y de donde sea, los va a levantar. Y cuando morimos, entonces, ¿el alma se va con el espíritu o el alma queda? En la parte espiritual se va con Dios, la parte espiritual. Y lo único que se queda aquí es la materia. ¿Sí? Y en ese momento, cuando el Señor venga, pues unirá nuestros cuerpos con nuestra parte espiritual. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos adelante. ¿En dónde nos quedamos? Bueno, en Tesalonicenses, pero continuamos. Ahí en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Bueno, desde el versículo 18 para darle continuidad, dice,
Así que anímense unos a otros con estas palabras. Capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. ¿Por qué no creen que será necesario? Porque el Señor Jesucristo dijo, nadie sabe la hora ni el momento. ¿Sí? Prácticamente los que estén en el periodo de la tribulación tienen que ir marcando los tiempos. ¿Qué nos dice Mateo? Otra vez, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes. Entonces, prácticamente nosotros estaremos haciendo nuestras cosas como acostumbramos a hacer y simplemente el Señor dice, ya vengo. Y nosotros, ¡fut! Donde te agarre. Sí, donde, digo, es que me acuerdo, ¿se acuerdan? Perdón que hable. ¿Se acuerdan del temblor del 2017? Sí. Que se cayeron. Bueno, ese día, por pura casualidad, fui a visitar a mi mamá, allá en la Ciudad de México. Entonces, dije, bueno, pues me voy a bañar. Y ya me metí a bañar, ahí, lo que hacen todos los que nos bañamos, ¿va? Ahí tallando, y de repente. Y yo dije, no, señor, así no. La verdad dije, no, así no, porque ¿cómo me van a encontrar? Por lo menos que me encuentren vestido. No, así no, señor, y todo, ya, pues ya ahí me estuve, porque sí fue fuerte y no podía yo salirme, entonces, ¿y cómo me iba a salir? Así dije, pues no, señor, pues yo confío en ti, pero ¿por qué así, señor? Entonces, imagínense eso mismo, pero cuando venga el Señor. Por eso dije, donde estén. Cuando el Señor diga, vengo, vengo. ¿Sí? Lo que estés haciendo, lo que estés haciendo. El Señor vendrá y nos tomará. Por eso habrá necesidad que, así como dice, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, ¿a qué se refiere? A cuando venga el Señor en las nubes y nos lleve y nos transforme. Es lo que dice aquí. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Entonces es necesario que nosotros digamos, ay, no, sí, el Señor viene tal día, ay, el Señor viene tal día. No es necesario, va a venir y va a venir, ya somos de Él. Efesios capítulo 1, 13-14, donde dice que somos sellados con el Espíritu, que son las arras de nuestra herencia, para cuando Él venga. Así como cuando en la fiesta de Pentecostés, ¿recuerdan? ¿Qué era lo que hacía el corderito? Tenían que pintar con la sangre del cordero los postes de la puerta. Cuando venía el ángel destructor, ¿qué era lo que hacía? Veía la sangre y pasaba de largo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Todas las personas que hayan creído en Jesucristo como medio de salvación y que tengan el Espíritu Santo, serán tomados. Y ahí se va a demostrar quiénes son los religiosos, quiénes asistieron a la iglesia solamente por religiosidad y no realmente por haber creído en Jesucristo como medio de salvación. Y donde muchos dirán, ah, caray, me quedé. El que se quedó va a tener la ventaja de que luego, pues vamos a ver otra vez el video del hermano Eduardo, a ver qué es lo que dice y a ver qué es lo que dice en cuanto a los acontecimientos. ¿Sí me explico? Sí, en cuanto a los acontecimientos, pero los que nos iremos, ¿qué nos preocuparemos? Absolutamente nada. Seguimos adelante. Versículo 2. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. A ver, qué interesante. Aquí dice, y es bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. A ver, y si yo regreso a Mateo capítulo 24 y sigo leyendo más adelante, cuando dice versículo 40, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en un molino, una será llevada y la otra será dejada. 42. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. ¿Y qué es lo que dice Tesalonicenses? Porque el día del regreso del Señor llegará inesperadamente. ¿Habrá alguna señal? No, no habrá ninguna señal. Y después dice 43,
entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene qué, el ladrón, y en Tesalonicenses, ¿qué dice? Y el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ¿qué? Ladrón en la noche. ¿Se estarán hablando del mismo tema? Sí, estará hablando del mismo tema. Después dice, versículo 3, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Será muy similar a lo que dice Mateo 24, 36. Y en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. También exactamente lo que Pablo está mencionando, casi es como si haya leído Mateo capítulo 24. ¿Se dan cuenta? ¿Estará hablando del mismo acontecimiento? Sí, está hablando del mismo acontecimiento. Y de ahí nos saltamos al versículo 9. Dice lo siguiente, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, como lo mencionó anteriormente capítulo 4, podamos vivir con Él para siempre. ¿Cuáles son estas promesas que Dios nos ha dado? ¿Son qué? Celestiales. Estar siempre, a donde quiera que esté Dios, ahí estaremos nosotros. Toda aquella persona que ha creído en Jesucristo, el día que muera, ¿a dónde se va a ir? Al cielo, muy bien. Al cielo. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos esas cosas. Ahora, algo que quiero resaltar en el versículo 9 dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y no derramar su enojo sobre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? ¿La iglesia pasará ese periodo de tribulación? No. ¿Por qué? Porque Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Entonces, ¿la iglesia pasará por ese periodo? No. ¿Y cómo será ese periodo? Vamos a Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, versículos del 10 al 12. ¿Ya estamos ahí? Apocalipsis 3 del 10 al 12 dice lo siguiente. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. ¿Quién está hablando a quién? Es algo que se le está hablando a quién? Al ángel de la iglesia, ¿sí? Representando a la iglesia y le está diciendo, yo que te protegeré del gran tiempo de la prueba. ¿En qué libro estamos? Apocalipsis. Y todo lo que vamos a ver en Apocalipsis es un tiempo de qué? De prueba, de juicio en contra de toda la humanidad y del pueblo de Israel. Dice versículo 11, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. 12, a todos los que salgan vencedores, y conforme a lo que dice Primera de Juan, dice, ¿quiénes son los que han vencido al mundo? Todos los que han creído en Cristo Jesús. Entonces, todos los que han creído en Cristo Jesús, dice, y a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí.
Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Entonces, ¿por qué cuando venga el Señor Jesús en las nubes, por qué no establecerá ahí exactamente su reino? Porque se llevará a quienes, a los suyos, a lo que llamamos ¿qué? La iglesia, ¿sí? La iglesia es a los que tomará el Señor, ¿sí? Y después vamos a capítulo 19. Recordemos que todos los que han creído aquí en Cristo Jesús, dice, ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios. ¿Y cómo será? La nueva Jerusalén que desciende del cielo. Recordemos ese dato. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 7 al 9. ¿Ya estamos ahí? Dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Si nosotros recordamos otros textos en cuanto a lo que es la iglesia, recordemos que la iglesia es ¿qué? La esposa de Cristo, ¿sí? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su esposa. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿a qué bodas se estará refiriendo? Las bodas del Cordero, ¿con quién? Con su iglesia. Y no se vuelve a mencionar, como lo leímos, del capítulo 3 al capítulo 19, jamás vemos a la iglesia o a la nueva Jerusalén. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Señor Jesucristo nos lleve al cielo, y ahí estaremos, ¿qué? Como dice, siempre con Él. Entonces, todo lo que va a ocurrir en Apocalipsis, ¿me va a afectar? No. ¿Dónde voy a estar? En el cielo. ¿Con quién? Con mi Señor. ¿Sí me explico? ¿Me tengo que preocupar por lo que pase? Porque mucha gente se sigue preocupando. Ay, es que cuando llegue la bestia, y es que cuando llegue el meteorito, que no sé qué vamos a hacer? Y cristianos que lo han dicho. Se preocupan por lo que van a vivir en Apocalipsis. Pues si te preocupas por lo que vas a vivir en Apocalipsis, entonces no has creído. Y pues sí, prepárate porque va a estar tremendo. Pero una persona que ha creído en Jesucristo como medio de salvación va a ser tomado y disfrutado ya de la eternidad con Él. Y dice otra vez, alegrémonos, lleguemos el gozo y démosle honor a Él porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Versículo 8. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y versículo 9, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Todo aquel que es invitado a ser parte del reino de Dios, parte del poder aceptar a Jesucristo como medio de salvación, todos ellos participarán, serán parte de la iglesia y serán parte de la novia de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Parece así como de película, ¿verdad? Pero pues aquí lo está diciendo Apocalipsis, no me reclamen a mí, así lo narra él. Entonces, qué interesante que desde el capítulo 19, este acontecimiento de las bodas del Cordero es antes al gran acontecimiento. ¿Cuál es? Versículo 11. Entonces viene el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una gran guerra justa. Sus ojos eran, etcétera, etcétera. Versículo 15. Y de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? En Tesalonicenses dice que Él vendrá en las nubes y vendrá por los suyos y ya. Pero en la otra es cuando Él ya vendrá y establecerá su reino y empezará a gobernar.
establecerá su reino no milenial. Muchos lo narran como el milenial, no. Es el reino de Cristo es eterno. Lo que es milenial es de que el Satanás será atado 1000 años. Ese sí será atado 1000 años, pero el reino de Cristo será eterno. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y muchos dicen el reino milenial. No, no es tanto así. Es en relación a Satanás, a que es atado Satanás, pero el reino de Cristo, una vez establecido, nunca tendrá fin. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, qué interesante. Antes de que venga la segunda venida del Señor, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Se casa con su iglesia. Se casa con su iglesia. ¿Sí? ¿Y qué más pasa con la iglesia? Bueno, en el capítulo 19 vemos esa batalla, todo lo que menciona Joel, parte de lo que dice Isaías, Jeremías, Ezequiel, muchos de los profetas, más adelante, la próxima semana vamos a hablar de Ezequiel. Bueno, entonces capítulo 20, vemos en capítulo 20 acerca de esto en cuanto al juicio del gran trono blanco, etcétera, y llegamos a lo que es al capítulo 21 y quiero que notemos un detalle. Entonces vi un cielo ¿qué? Nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida. ¿Para quién? Para su esposo. ¿Quién está ahí? ¿De quién está hablando? De la iglesia. Y recordemos en el capítulo 3 dice que seremos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén en el capítulo 21 dice, va descendiendo. En el capítulo 3 dice, la nueva Jerusalén, ¿qué? Que desciende del cielo. ¿Sí lo recuerdan? Y aquí dice otra vez, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Un detalle interesante de esta Nueva Jerusalén, y es de que en el versículo 16, no, desde el versículo 9, dice lo siguiente. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de las últimas 7 plagas, se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe, tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas y vigiladas, por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas, sí había 12 tribus de Israel, ¿verdad? ¿O había más? 12, muy bien. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre las 12 piedras, las cuales llevan escritos los nombres de los ¿qué? 12 apóstoles del Cordero. ¿Ahí estará incluido Judas? No. ¿Quién podría estar ahí? ¿Matías? No. ¿Quién eligió a su apóstol a los gentiles? Jesús. ¿Quién estaría? Pablo. ¿Cuántos apóstoles del Cordero, como dice aquí? Los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, a los que ellos eligió. No a los que eligió la iglesia, a los que él eligió. A los 11, ahí en Mateo capítulo 13, y al último, como dice, como un abortivo a mí, el Señor me eligió. Pablo siendo el 12º apóstol. Pregunta, ¿y entonces qué pasa con todos estos que de repente, no, es que yo soy el apóstol Maldonado, yo soy el apóstol no sé qué, yo soy el apóstol no sé qué y el apóstol tal? Y si no tienes mi cobertura, te vas a ir al infierno. ¿Qué pasará con todos esos?
¿Serán verdaderos o falsos? Solamente, ¿cuántos dice aquí? Los nombres de los 12 apóstoles. Solamente hubo 12 y solamente habrá 12, no 13, no 14, no, 12. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es algo interesante. Versículo 15 dice, y el ángel, ahora, qué interesante, ¿cómo se forma la iglesia? Recordemos que la iglesia está formada por ¿qué? Dos grupos. Primeramente, ¿quiénes? Los judíos. ¿Y quiénes? Y los gentiles. Y aquí qué interesante que mencione las 12 tribus, entendiendo que es parte de judía o israelita, y los nombres de los apóstoles, de acuerdo, que a pesar de que eran judíos, pero también ellos, su ministerio fue ¿hacia quién? Hacia los gentiles. ¿Y formaron qué? Un solo cuerpo. ¿Sí? Eso también lo vemos en las epístolas, ¿sí lo recuerdan? También lo vimos aquí cuando vimos el concepto de la iglesia, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, versículo 15. Y el ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Imagínense, más o menos se dan una idea de cuánto mediré. ¿Cuántos son 2,220 kilómetros? A ver, Alejandro, más o menos de aquí. Mucho. ¿Sí? Realmente es, si tomamos de aquí de Tizayuca, yo hice la investigación, de aquí a Tizayuca, si nos vamos al norte, llegaríamos a la frontera entre Estados Unidos y Canadá. ¿Es mucho o es poco? Mucho. Si fuéramos al sur, saliendo o sea, tomando nuestro camión desde aquí, desde Tizayuca para el sur, llegaríamos a la frontera entre Perú y Ecuador, hacia el sur. También es mucho. Y de hecho el Ecuador, ¿dónde está? A la mitad del mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente es grande, muy grande. Ahora, dirán muchos, esta nueva Jerusalén cabrá en la tierra prometida, en Israel. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Hagan de cuenta que tal vez, sí más o menos, hagan cuenta que Israel así es pedacito, y la Nueva Jerusalén es como el tamaño de la libreta. No cabría. Y entonces, ¿cómo solucionamos eso, Dios? Pues muy fácil. Por eso en el versículo 1 dije, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿va a ser la misma tierra, el mismo planeta que estamos ahorita, que vamos a descomponer y todo? No. Será una tierra completamente diferente. ¿Más chica que esta o más grande? Muchísimo más grande. Pues, ¿de qué tamaño va a ser la ciudad de la Nueva Jerusalén? Inmensamente grande, tanto a lo largo como a lo ancho. ¿Sí? Fíjense, y es lo mismo, 2,220 kilómetros, así, ya les di las dimensiones. Ahora, para arriba, ahora otro detalle es para arriba. Los satélites o lo que es el telescopio, el Hubble y la estación espacial, la estación espacial está a 300 kilómetros de la Tierra. 300 kilómetros. El telescopio, el Hubble, está a 400. Y la Nueva Jerusalén llegará a 2,220 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Casi 5 veces más. Sí, dirá, uy, yo pido lo de hasta arriba, la recámara de hasta arriba, ¿no? Para ver todas las estrellas. Entonces, estará inmensamente grande. Y como estará inmensamente grande, necesita un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaremos? Y esas son parte de las cosas que Dios habla en su palabra y muchas veces las pasamos por alto, pero son bonitas, porque a veces podemos tomarlas en cuenta, a veces no,
Pero es importante notar cómo Dios planea las cosas, el cuidado que Dios tiene para con nosotros, cómo Dios nos protege de todo. Y bueno, vamos a ver otro pasaje más. Entonces, bueno, si se dan cuenta del capítulo 3 de Apocalipsis al capítulo 19 y 21, la nueva Jerusalén que desciende del cielo no podía descender en la tierra normal. Entonces, fíjense, y durante el tiempo en que Satanás será amarrado y será soltado, ¿dónde estará la iglesia? En el cielo. ¿Sí? Ya después, hasta que es otra vez tomado, ya hasta que pasa la batalla de Gog y Magog, también es otra batalla, ¿sí? Tampoco la iglesia participará ni estará ahí, porque estará ¿dónde? En el cielo. ¿La iglesia estará en el juicio del gran trono blanco? No, porque ¿dónde está? En el cielo. ¿Sí? Entonces, todos esos acontecimientos, esos detalles son importantes. Entonces, vemos parte del cuidado de Dios. En el capítulo 22, versículo 17, dice lo siguiente: y el espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. ¿Y por qué dice esto? En el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darle este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Y 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo y la esposa? Dando testimonio, invitando a la gente a que ¿qué? A que vengan. Nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestro papel? Invitar a la gente a que ¿qué? A que vengan. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? El Espíritu Santo dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Cuando Él venga, ¿sí? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no han creído en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y Él será nuestro abogado. Y de juicio, porque aquel que gobernaba el mundo ya ha sido vencido. ¿Sí? Entonces, tanto el Espíritu Santo como la esposa tienen un principal papel, que es invitar a la gente. Quiero que regresemos ya por último a Mateo capítulo 24. Y en Mateo capítulo 24, versículos 42 y 44, esto ya lo leímos, dice lo siguiente para recordarlo. Así ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. De hecho, nosotros, si yo dijera, hoy en la noche va a venir el Señor, estoy diciendo una verdad o una mentira. Pero sí puede venir, ¿no? Entonces, 50% verdad, 50% mentira. Porque ¿cuándo va a ser? ¿Yo lo sé? No. ¿Ustedes lo saben? Entonces, ¿por qué dicen que soy mentiroso? ¿Sí me explico? O sea, no sabemos, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento va a venir el Señor? No lo sabemos. Como dice, es inminente. En cualquier momento puede venir. Muchos dicen, no, el Señor va a venir el día domingo, ¿no? Porque ahí está reunido. Es que solamente se va a llevar a los que asistan a la iglesia, ¿no? Y la gente por eso se espanta y por eso va los domingos a la iglesia, ¿no? Porque ese día no se quiere perder, el día que venga el Señor Jesús, por ellos. No, ¿sí? El Señor no va a venir es más, a lo mejor no viene en domingo, a lo mejor viene otro día. Dice, y otra vez, versículo 43, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mucha gente dice, no, cuando ya esté a punto de morir, ya yo le pido perdón a Dios, me pongo a cuentas con Él y ya, me voy con Él, así de fácil. Pero ¿qué tal si no llegas al día de tu muerte? ¿Qué tal si el Señor viene ahorita? ¿Qué tal si el Señor viene o mañana y no estás listo?
¿Qué tal si no has creído en Jesucristo como medio de salvación? ¿Qué tal si no has creído que Jesucristo pagó por ti, por tus pecados en la cruz? ¿Qué tal si no has creído y no has recibido el amor y la gracia de Dios? ¿Estás listo para enfrentar ese tiempo de ira, ese tiempo de tribulación que ya vimos? Muchos no. Sí. Y es la invitación que nuevamente hace el Espíritu y hace la iglesia, así cuando decía, ven Señor. Y otra vez, ven Señor. Sí. Y la iglesia nuevamente, como dice aquí el Señor Jesús, ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y haríamos una pregunta es, ¿estás preparado si en este momento viene el Señor Jesús? ¿Estás preparado para realmente serás de los que vas a ser tomado? Si hay realmente una seguridad en ti de que Jesucristo te va a llevar y te va a transformar en los cielos. Eso es algo que tenemos que reflexionar, ¿sí? Porque es algo que va a pasar, ¿sí? Parece de película todo lo que vimos y es un tema muy, muy grande, ¿sí? Pero ese es algo que va a ser una realidad. Estemos preparados y estemos realmente conscientes y realmente seguros si realmente hemos creído o no hemos creído. Tengo una pregunta, pastor. Aquí en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a un ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Y hay muchas. ¿Satanás imita eso? Satanás imita eso. A ver, más específica la pregunta. Porque yo he escuchado muchas personas que para ellos representa a Satanás de esa manera. La estrella de la mañana. La estrella de David fue muy posterior, ya hasta casi hasta nuestro tiempo, y de hecho, pues la estrella de David está en la bandera de Israel, ¿sí? Pero bueno, ahí dice, yo soy, dice Jesús, he enviado a mi ángel, ángel es mensajero, ¿no? Bueno, etcétera. Dice el mensaje, yo soy tanto la fuente de David. Recordemos que David se refiere a que a David se le hizo la promesa que de su descendencia vendría el Mesías y es el que reinaría, ¿sí? Por eso da esa referencia. Dice, y como el heredero a su trono, así como dice, yo soy la estrella brillante de la mañana. Eso de la estrella de la brillante de la mañana, de hecho, de ahí por eso, con base a este texto, ¿qué fue lo que hicieron en el siglo IV, un poquito antes? Cuando leyeron este texto y que los cristianos tenían mucho contacto con el mundo helenista, con los griegos, con los romanos, etcétera, estaba lo que es el día de las Saturnalias o del dios Zeus, que nació ¿qué día? El 25 de diciembre, ¿sí? Y de hecho hay un estudio que por qué nosotros no celebramos la Navidad, porque ese día no nació Jesucristo. Y es ahí precisamente este texto, como dices, hay algunos que lo pueden tomar así. Bueno, pues en el siglo IV sí lo tomaron esto y se lo adjudicaron a un dios romano para decir Jesucristo nació ese día. ¿Por qué? Porque en ese día era cuando nacía su dios Sol, ¿sí? Y cuando dicen aquí, yo soy la estrella brillante, pues ¿quién más? Pues Jesús, entonces Jesús es Zeus, ¿sí? Entonces sí hubo mucha gente que empezó a tomar ese tipo de, así, textos y empezarlos a adjudicar a cosas paganas. ¿Esto no se refiere a que Lucifer se la representa como la estrella de la mañana? Es que es No. la idea satánica de Lucifer Ajá. como el ángel más hermoso. Luzbel. Ya cuando veamos el tema de Ezequiel 28 y Isaías 14, realmente quién es ese el que está hablando, no se refiere al Satanás. Ajá. Sí. Sí, sí, no, pero aquí es Jesús netamente. ¿De qué?
Es Apocalipsis 22, versículo 16. ¿Sí quedó? ¿Claro? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿estamos listos o no estamos listos? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Y casi a terminar tiempo. Me fui muy rápido. Bien, vamos a orar para terminar. Si no hay alguna duda, pregunta o comentario. Una sola pregunta. De todo lo que hablamos, ahí solamente estamos hablando de la resurrección de los cristianos, ¿verdad? De los judíos. Perdón, de los cristianos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Puede repetir esa pregunta? Que si, Para que lo escuchen yo adelante. sí, que de todo lo que hablamos de la resurrección, estamos hablando solamente de la resurrección de los gentiles, de los cristianos. De los cristianos. Bueno, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, recordemos lo que menciona, vendrá Él con sus santos y la parte física y todo la unirá, se levantarán. Muchos, sí, aunque va a haber una resurrección, sí, pero no se puede considerar como tal, sí, porque cuando vemos nosotros en Apocalipsis dice, esta es la primera resurrección y la segunda es para muerte. ¿Sí me explico? Entonces, si en la primera resurrección ahí, como dice en Apocalipsis capítulo 20, entonces, ¿qué fue el otro? ¿Sí? Entonces, lo otro se puede o se entiende mejor que es, simplemente fue el rapto. Cristo vino por aunque hubo resurrecciones, pero se queda en el concepto de ¿qué? Solo el rapto. Para que la primera resurrección, como lo dice Apocalipsis, solamente quede en pueblo de Israel y gentiles que salieron de la gran tribulación. Y la segunda, los que resucitarán para muerte. Pero eso lo veremos la siguiente semana. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Dices, ya no, ya no. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.